Shalom, shalom, queridos hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Y el día de hoy estaremos mirando un estudio más sobre los hechos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que son los hechos de los apóstoles, ¿sí? El día de hoy vamos a estar mirando el capítulo 16 y solamente estaremos mirando del versículo 1 al 10, ¿sí? Y vamos a estarle dando lectura a Hechos capítulo 16 del versículo 1 al 10. Dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Ruach, el Espíritu, no se los permitió. 8. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bendito es tu nombre, Yahweh Tsebaot, Rey del universo, Creador del cielo, de la tierra y de todo el universo por completo, Señor. En esta hora, bendito Rey, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor eterno, que tú, Señor, prosperes, Señor, tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que es tu Torah, Señor, la cual, Señor, te agradecemos, te damos gracias porque tú, Señor, la dejaste como instrucción para vida, bendito Rey. Te pedimos, Señor eterno, que tú obres poderosamente, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor eterno. Prepare, Señor, cada mente y cada corazón, Señor, para que tu palabra pueda ser sembrada en cada uno de aquellos que tú, Señor, estarás trayendo a escuchar, Señor, tu mensaje. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yahshua, nuestro Mesías. Y Padre, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, bendito Rey, entre tus ovejas, que están, Señor, asimiladas entre el mundo. Gracias te damos, en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, como acabamos de leer, después de que
Pablo y Bernabé se separaron. Pablo estaba con Silvano, ¿sí?, anunciando el evangelio. Después de que habían estado en Jerusalén, en el concilio, con los apóstoles, con los shaliach y con los ancianos, llegando a un acuerdo de que a los nuevos creyentes del Mesías solamente se les pidiera, como un mandamiento se les diera, que se apartaran de idolatría, de fornicación, de sangre y de ahogado. Y en el segundo estudio de Hechos 15 explicamos sobre esto. Ahora, dice Hechos 16, 1 y 2, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ¿sí? Pablo y Silvano o Silas llegaron a Derbe, donde había tenido mucho éxito durante su primer viaje misionero. En Hechos 14, versículo 20 y 21, habla cómo aquella localidad de Derbe recibió bien el evangelio, creyendo. Pero cuando entraron a Listra, queridos hermanos, los confundieron a Pablo y a Bernabé. A Bernabé le llamaban Saturno, que también en algunas Biblias lo tradujeron como Zeus, y a Pablo lo llamaban Hermes, ¿sí?, que era el mensajero en la cultura griega, era el mensajero de los dioses, y estos, lo explicamos, eran hijos de ángeles con hijas de hombres, ¿sí? Así que estos, queridos hermanos, Pablo y Bernabé, el pueblo de Listra les trajo toros para sacrificárselos. Y ellos los exhortaron en ese tiempo, en Hechos 14 del 8 al 20 y del 20 al 21, queridos hermanos, los exhortaron a todo el pueblo a que se volvieran de sus costumbres, de las fábulas, y vinieran a buscar, se acercaran al conocimiento del Dios vivo, ¿sí? Ahora, Pablo comenzó este viaje misionero habiendo salido de Antioquía. Primero, había hecho la obra de fortalecer a las quejilot, las congregaciones, en toda la región de Siria y Cilicia. Esto lo habla Hechos 15 del versículo 40 y 41. Ahora, el primer viaje misionero terminó alrededor de 5 años antes de que Pablo y Silas emprendieran el segundo viaje misionero, ¿sí? El primer viaje misionero empezó en el año 48
El segundo empezó 5 años más tarde. Ahora, Pablo, queridos hermanos, era guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, dice, he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. En Listra había un discípulo que llevaba por nombre Timoteo. En el tiempo de Pablo, cuando Pablo había estado en Listra, este Timoteo era uno de los que creyeron, ¿sí? Después, Pablo fue apedreado y dejado a las afueras de la ciudad como muerto, ¿sí? Pero ya aquellos que habían escuchado el mensaje de salvación habían creído. Ahora, ¿a qué me refiero con el mensaje de salvación? Muchos piensan que solamente se predicaba la muerte, la resurrección de Yeshua. Y en parte así es. Pero se anunciaba completamente por parte de Yeshua y por parte de los apóstoles. Yeshua es el Cristo que tú has conocido como Cristo. Y queridos hermanos, Yeshua anunciaba la restauración de la casa de Efraín, que había sido asimilada en las naciones y sigue estando asimilada entre las naciones hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué fue llevada en cautiverio por el rey de Asiria? Simple y sencillamente porque se paganizó, se fue a adorar a los dioses de las demás naciones de alrededor. Recuerda que es lo que dice Apocalipsis 18:4. Hace un llamado de atención a sus ovejas. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios mismo. Y les dice, Apocalipsis 18 es una amonestación para Babilonia, la que contaminó a todo el mundo con sus fornicaciones, ¿sí? La Babilonia de Génesis 11, ¿sí? Esta Babilonia, queridos hermanos, en ella se encuentran toda la casa de Efraín, 10 tribus, que están dispersas por todo el mundo hasta el día de hoy y no conocen su origen, solamente se dicen ser gentiles, ya que se gentilizaron entre las naciones de aquel tiempo, ¿sí? Ahora, Dios en Apocalipsis 18:4 les hace la siguiente advertencia y les dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y no recibas parte de sus plagas, ¿sí? Aunque muchos no están buscando a Dios, porque como dijimos, Efraín se paganizó, ¿sí? Muchos siguen verdaderamente, completamente paganizados, ¿sí? Adorando incluso a Satanás, que Dios lo reprenda. Pero aquellos que son ovejas, queridos hermanos, amigos, están sintiendo la necesidad de buscar al Eterno, a Yahweh Tsebaot, ¿sí? Y lo buscan de la manera que está a su alcance en las congregaciones que existen actualmente. Más el tiempo
que Dios determinó como castigo para la casa de Efraín, para que pudiera reconocer su maldad y regresar al pacto de Yahweh por medio de Yeshua, el sacrificio del Cristo, del Mesías, queridos hermanos, del cual habla Ezequiel 4, se cumplió el castigo para Efraín en el año 2008. Y Efraín, las ovejas de Efraín asimiladas entre las naciones, empezaron a reconocer que tenían que regresar al pacto de Dios, a la Torah viviente, a Yeshua el Mesías. Y al empezar la restauración de la cual habla Isaías 11, Jeremías 31 y Oseas, todo Oseas completo, Ezequiel del 11 al 39, queridos hermanos, habla todos los profetas de la restauración de Efraín, la cual se estaba llevando a cabo por medio del anuncio primero de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Durante el segundo viaje misionero estaba siendo escuchado y anunciado esta grande restauración de Israel por medio de Pablo, Shaul y Silas o Silvano, como se le conoce en las cartas también que escribió Pablo. Ahora, esta restauración, queridos hermanos, es para aquellas ovejas que verdaderamente reconozcan que estaban perdidos, como lo dice Efesios, capítulo 2, sin esperanza y sin fe en el mundo, ¿sí? Ahora, dice que en Listra había un discípulo llamado Timoteo y daban buen testimonio de Timoteo todos los que lo conocían. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos. Timoteo tenía una madre judía, ¿sí? Era hijo de una madre judía. Creía en el Mesías. Y, queridos hermanos, era padre de un padre griego. O sea, era de los dispersos de Efraín, su padre, ¿sí? Era gentil. La última vez que Pablo estuvo en Listra, primero, como ya dijimos, lo adoraron como Zeus, como un dios pagano, ¿sí? Lo cual Efraín, hasta el día de hoy, sigue adorando. ¿A quién? Supuestamente a Dios, pero así como aquellos que estaban en Listra creían estar adorando a Dios, pero estaban adorando a Zeus, ¿sí? Quisieron presentarle ofrendas, ¿sí? Y sacrificios de toros. Pablo, en Hechos 15, se desgarró las ropas junto con Bernabé y quisieron detener aquello. Hoy en día, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, muchos tienen todo tipo de costumbres, hacen todo tipo de adoración y piensan estar buscando a Dios. Pero al Dios vivo, al Dios verdadero,
que está llamando a sus ovejas lo están despreciando. ¿Qué harás tú al respecto? ¿Será que acaso eres una oveja de las ovejas que fueron llevadas al cautiverio por el rey de Asiria y se asimilaron entre todas las naciones? ¿Será que tú eres un descendiente de aquellas ovejas que fueron dispersadas? Queridos hermanos y amigos que nos acompañan, Dios anunció en Habacuc: haré una obra en vuestros días, que si alguien la contara a ustedes, no la creerán. Dios está llevando a cabo en este viaje misionero, está llevando a cabo en el año 53, durante el segundo viaje misionero de Pablo, queridos hermanos, está llevando a cabo la restauración que prometió. Ahora, Hechos 16, del versículo 3 al 5, dice: Pablo quiso que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardaran. Así que las quejilot, las congregaciones, eran confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día. ¿Por qué aumentaban en número cada día, queridos hermanos? Primero estaremos hablando por qué Saúl quiso que Timoteo lo acompañara, ¿sí? Y primeramente, Pablo estaba lo suficientemente convencido de que Timoteo tenía un llamado. Dios lo iba a usar, ¿sí?, para anunciar la salvación y para fortalecer a las quejilot, a las congregaciones. Ahora, Pablo pidió a Timoteo que se uniera a su equipo misionero. Esto muestra la provisión de Dios, ¿sí? Porque Juan Marcos, conocido más bien como Marcos, y Bernabé acababan de dejar a Pablo. En Hechos 15, versículo 36 al 41, ellos tomaron otra dirección, ¿sí? Ningún obrero del reino de Dios es irreemplazable. Cuando un Bernabé, cuando un justo se va, por la razón que sea, Dios tiene a alguien que va a tomar su lugar. En este caso fue Timoteo, ¿sí? Fue Timoteo el que Dios suplió a Pablo para seguir anunciando el evangelio, ¿sí? La salvación de la restauración, los cuales aquellos que estaban en todos estos lugares, queridos hermanos, estaban creyendo. ¿Por qué? Porque había muchos en aquellas ciudades que buscaban al Eterno, se habían arrepentido y querían volver al pacto. Y estos mismos les era impedido volver a adorar a Dios porque habían sido divorciados. Y según la ley de Deuteronomio 24, si un marido despedía a su mujer por haber hallado alguna cosa indecente, le podía dar carta de divorcio.
y después ésta podía casarse con quien ella quisiera. Pero si el segundo marido moría, no podía el primer marido volverla a tomar como esposa, porque esta ley dice que es abominación para Dios. Ahora, Yahshua, el Cristo, el Mesías, vino a cumplir esta ley. Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 4, Pablo habla a los judíos que conocen la ley, ¿sí? Aunque hoy en día muchos alrededor del mundo, principalmente aquellos que enseñan, dicen, este no es para mí. Este capítulo no es para mí. Este solamente es para judíos. Esta bendición sí es para mí. Esta otra bendición sí es para mí. Pero las obligaciones, todas las desechan. Todas las desechan. Ahora, tú pregúntate por lógica. Si esta es palabra de Dios y Dios está llevando a cabo la restauración, ¿qué palabra es para ti? Exactamente toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si tú dices, este pasaje o este otro no es para mí, querido hermano, no estudies la Escritura, aléjate de Dios, no sea que te venga algo peor. Sí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es de Dios, la dejó para que tú y yo seamos instruidos y guiados para tener vida, ¿sí? Simple como esto. Un ejemplo. ¿Cuántos trabajan? Qué bueno. Bueno, todo aquel que trabaja el fin de semana, cuando le toca agarrar cheque o se llega el día de pago, cobra los días o las horas o la semana que trabajó, ¿sí? No llega su patrón de alguien y dice, no vengas todo el mes, te voy a pagar porque no vengas. Sería bueno eso, pero no es así, ¿sí? Todo aquel que trabaja tiene derecho a un pago. Todo aquel que obedece, que ejerce emuná y obedece, cree y obedece, está acercándose a la vida, a la salvación, a Yahshua, ¿sí? En Hechos 15, queridos hermanos, Pablo decidió no seguir junto con Bernabé, ¿sí? Esto, queridos hermanos, que no era necesario para los gentiles convertidos al someterse a la ley de Moisés que era predicada durante todos los Shabbats, queridos hermanos, el acuerdo al que llegaron los apóstoles y los ancianos durante el primer concilio en Jerusalén fue simple y sencillo, porque los judíos que estaban siguiendo los mandamientos rabínicos, los takanot, estos querían circuncidar a todo aquel que ya había creído durante el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pero esto llegando al concilio solamente se les dijo claramente que se apartaran de idolatría, de fornicación, de sangre y de ahogado. Y se les dijo claramente a Moisés, Moisés tiene quien lo predique, quien lo enseñe cada Shabbat en las Kehilot, ¿sí? Entonces no se estaba enseñando
que se tenía que desobedecer la ley de Moisés. Por el contrario, se les estaba enseñando que tenían que obedecer la ley de Moisés. Durante cada Shabbat iban a ser ministrados, ¿sí? Para que pudieran obedecer. Y el día de ayer, durante el segundo estudio de Hechos 15, explicamos un poco más sobre este tema. Ahora, ¿por qué se circuncidó a Timoteo? Queridos hermanos, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas en las cuales se habían llegado al acuerdo en unidad para fortalecer a aquellos nuevos creyentes. Se habían acabado los celos, que a fuerza, antes de creer, tenían que circuncidarse, ¿sí? Y decidieron que tenían que fortalecer solamente la fe de cada uno de ellos por medio de darle estos 4 mandamientos y enseñarles cada Shabbat la ley que tenían que obedecer. La ley, la Torá, que le fue entregada a Moisés durante el tiempo que subió al monte Sinaí. La Ketubá le fue entregada, el acta de matrimonio le fue entregada a Moisés para que se la diera a conocer al pueblo, ¿sí? Moisés sirvió como testigo para los primeros descendientes de Israel, las 12 tribus. Hoy en día, el testigo es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Mas no todos están dispuestos a obedecer al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sus costumbres pueden más que la obediencia a Dios, ¿sí? Muchos alrededor del mundo dicen lo siguiente, hacen referencia a Timoteo, a Nicodemo, en Juan capítulo 3, que vino de noche al Mesías y el Mesías le dijo, Yeshua le dijo, que era necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre? Yeshua le dijo claramente que lo que era carne, carne era, pero tenían que nacer del Ruach, del Espíritu, para que tuvieran parte en el reino de Dios, ¿sí? Ahora, muchos hoy en día dicen, pero es que yo ya tengo mi vida basada en costumbres. ¿Cómo es posible que cambie yo? Simple. Cuando tú crees, Dios te aparta de todo aquello que no le agrada. Simple como eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que hacen tus hijos cuando los mandas a tirar la basura? A lo mejor será que no te obedecen y la tienes que ir a tirar tú. Bueno, los hijos que Dios elige son hijos obedientes y obedecen, ¿sí? Espero que tus hijos también te obedezcan. Ahora, todo aquel que prefiere sus costumbres, sus maneras de hablar, sus fornicaciones, todas sus idolatrías, le gusta estar comiendo sangre guisada, le gusta estar comiendo
animales ahogados. Queridos hermanos, ya que el día de hoy todos aquellos que viven en ciudades están expuestos a comer carne de animales ahogados, Dios dejó su escritura en Levítico 11 para que tú y yo miremos qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que le desagrada, ¿sí? Para que tú y yo nos encontremos delante de Dios como sus siervos, como sus ovejas, y no como sus enemigos, ¿sí? Sí, escuchaste bien. Todo aquel que no está obedeciendo y regresando al Mesías, regresando a la Torah viviente, a Yahshua, queridos hermanos, este es considerado enemigo de Dios, sin importar que esté adorando a la muerte, al enemigo, a Satanás, a quien adore. Son creación todos y cada uno de estos. Dios, queridos hermanos, es poderoso, es unisciente, te presta a ti la vida, a mí, te suple de bendiciones, te presta una familia y quiere guiar tu vida. Timoteo no estaba circuncidado. Timoteo era hijo de padre gentil y de madre judía. Por lo tanto, él no estaba circuncidado. Pablo lo circuncidó para calmar las conciencias de los religiosos, ¿sí? Queremos pensar que preguntaban si aquellos que acompañaban a Pablo estaban circuncidados. Pablo, para no decir mentiras, circuncidó a Timoteo, ¿sí? Ahora, esto no lo hizo como una señal para la salvación, sino que lo hizo para cumplir con el pacto que se le dio a Abraham, ¿sí? La circuncisión la tiene todo aquel que es pueblo de Dios, ¿sí? Ahora, si Timoteo no hubiera sido circuncidado, no hubiera podido acompañar a Pablo anunciando el evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un hombre incircunciso. Aunque su madre era judía, esto obstaculizaba su trabajo entre los judíos. Y al entrar en las sinagogas de los judíos, ya que ningún incircunciso puede entrar en una sinagoga judía, querido hermano. ¿Por qué? Porque los judíos, como hemos explicado, tienen mandamientos rabínicos, takanots. Y uno de los mandamientos es que no pueden estar bajo el mismo techo que un gentil, ¿sí? Por lo tanto, si Timoteo estaba incircuncidado, no estaba circuncidado, era un incircunciso, no podía entrar en una sinagoga para estar entre judíos. No podía. No podía compartir la mesa con los judíos, según los takanot rabínicos, los mandamientos rabínicos. Para evitar que Timoteo fuera acompañando a Pablo, queridos hermanos,
y fuera Pablo poniendo piedra de tropiezo entre aquellos judíos que estaban recientemente creyendo, Pablo circuncidó a Timoteo para que no hubiera obstáculo. ¿Por qué? Porque recién estaban recibiendo los primeros 4 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos. Y seguirían aprendiendo cada Shabbat cuando Moisés fuera predicado en las porciones semanales, en las parashot. ¿Sí? Ahora, Pablo hizo esta circuncisión por el bien del amor, para mostrar el amor de Dios hacia los nuevos creyentes, no para agradar a los hombres, sino para fortalecerlos, ¿sí? Quitando todo tipo de legalismo que pudiera haber estado en contra de ellos. Pablo insistió que en Timoteo había un compañero gentil que, queridos hermanos, había sido circuncidado. Por ejemplo, Pablo en Gálatas 2, capítulo 3 al 5, habla sobre Tito. Y vamos a buscar Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Del versículo 3 al 5. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yahshua HaMashiach, en Cristo, para reducirnos a esclavitud. 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ahora, dice claramente: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Timoteo fue circuncidado porque era de madre judía y de padre griego, mas Tito, siendo griego, gentil por completo, sin conocimiento de ninguna palabra de la Torá, queridos hermanos, no fue obligado a circuncidarse al principio, ¿sí? Él solo tuvo que tomar la decisión cuándo se tendría que circuncidar, ¿sí? Y esto era cuando ya conocían los mandamientos escritos en la ley de Moisés, ¿sí? Para que así demostraran su emuná, creyendo y también obedeciendo. Ningún hombre sobre la faz de la tierra puede decir: yo tengo emuná, yo creo, tengo fe, cuando no obedece. Porque si no conoce la Torá, ¿qué es lo que va a obedecer? ¿Sí? Lo que por lo general las personas alrededor del mundo obedecen son las costumbres de cada cultura, dependiendo en el lugar del mundo en el que se encuentren. Es lo que están acostumbrados a hacer. Ahora, mencionamos algo muy claro. Apocalipsis 18:4. Babilonia, la que contaminó a todas las naciones de la tierra,
queridos hermanos, para que quede aún más claro. Por ejemplo, si tú estás diciendo, no, pero que mi Cristo y que esto y que aquello. En el principio, Babilonia tenía a Semiramis y tenía a su hijo, ¿sí? Más tarde fue conocido como Cupido, fue conocido de muchos nombres y se le conoció como la madre y el niño, ¿sí? Se le festeja hoy en día a nivel mundial el Día de la Madre y se le festeja a nivel mundial el Día del Niño. ¿A quién? A Semiramis y a su hijo Tamuz. Tú podrías decir, esos son cuentos, ¿sí? Tú debes de mirar, investigar y salir de dudas, ¿sí? Siempre haz eso. ¿Por qué? Por ejemplo, en México les llaman así. ¿Cómo les llaman en China? ¿Cómo les llaman en Japón? ¿Cómo les llaman en Alemania? En España. En cada país son las mismas deidades que fueron sustentadas hasta el día de hoy con diferentes nombres y que están introducidas en Babel, en Babilonia. Babel, recuerda, significa confusión. Y esta confusión, queridos hermanos, fue hecha desde Génesis 11 porque los hombres, desde Nimrod y desde Semiramis, queridos hermanos, decidieron subir al cielo para tomar el lugar de Dios, ¿sí? Ahora, Pablo, Silas y Timoteo juntos disfrutaron de un gran éxito durante su segundo viaje misionero. Implican que Pablo mismo realizó la circuncisión a Timoteo. Así que las Kehilot, las congregaciones, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo, Silas y Timoteo juntos disfrutaron de un gran éxito en su labor de fortalecer y animar a las Kehilot en su crecimiento espiritual. Su tarea tenía éxito porque su interés era fortalecer a los nuevos creyentes en las Kehilot, dejar Kehilot fuertes para que ellos mismos extendieran y dieran a conocer las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Que ya no había más impedimento de regresar al Mesías. No había. Lo único que se tenía que hacer es hacer teshuvá, arrepentimiento, pedir perdón a Dios y permanecer en una Kehilot, en una congregación, para tener el conocimiento de la Torá y poder empezar a ser un obediente, uno apartado para Dios, ¿sí? Ahora, Hechos 16, versículo del 6 al 8, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero el Ruach, el Espíritu, no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Después de
después de fortalecer todas las Kehilot, las congregaciones que fueron fundadas durante su primer viaje misionero, Pablo inicia su segundo viaje misionero. ¿Sí? Inicia su segundo viaje misionero. Pablo procuraba ir al sureste, hacia la importante ciudad de Éfeso. Sin embargo, a Pablo le fue prohibido por el Rúa, por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, el ir para Éfeso. ¿Sí? Notamos claramente, y es muy interesante, que Pablo estaba permaneciendo en la verdad, en el Ruach HaKodesh, ¿sí? Y escuchaba claramente la voz del Ruach HaKodesh. Hoy en día, según Joel, en nuestros tiempos habrá personas que tengan visiones, que tengan sueños de parte de Dios, que hablen la escritura, ¿sí? Aún sin conocerla, ¿será? No, queridos hermanos. Aquellos que hablarán la escritura es porque están buscando a Dios, pero ahora, estos que tendrán sueños y visiones, es una señal de la restauración de todas las cosas que fue prometida por medio de Yahweh Tsebaot. Ahora, ese cumplimiento fue acercado cuando Yahshua el Mesías vino a poner su vida para volverla a tomar, cuando se levantó de entre los muertos. Cuando Él resucitó, recuerda, y vamos a estar compartiendo los estudios del hermano Esteban Ramírez de Apocalipsis para que tú vayas entendiendo un poquito más. Cuando Yahshua se levantó de entre los muertos, se levantaron los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios. Estos fueron las primicias que Yahshua llevó al cielo cuando ascendió. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a estar mirando en otros temas, aunque vamos a estar compartiendo estos estudios, son audios solamente, pero lo importante es la enseñanza. Ahora, Pablo no era la persona que no se dejaba dirigir por Dios. Pablo, queridos hermanos, después de ser un perseguidor de los nuevos creyentes en el Mesías, después de que fue muerto Esteban, queridos hermanos, cuando en Hechos 9 Pablo perdió la vista, cuando Yahshua se le manifestó camino a Damasco, queridos hermanos, Pablo aprendió obediencia. Y es lo que cada uno de los creyentes debe de tener, obediencia. Debe de tener obediencia. ¿A quién? A sus amigos, a sus padres, a Dios. ¿A quién? A Dios, queridos hermanos. A Yahweh Tsebaot. ¿Por qué? Escrito está: aquel que ama más a padre, a madre, a hermano, a esposa, a hijos, no es digno de mí. No es digno, dice el Señor. Ahora, Pablo, queridos hermanos, ahora se encuentra, después de haber sido un perseguidor de la Kehilot, notamos que se está sometiendo al Ruach HaKodesh, ¿sí?
Ahora, el Ruach HaKodesh prohibió a Pablo el hacer algo que normalmente pensaríamos que es bueno: predicar la palabra de salvación, ¿sí?, a quienes lo necesitan. Sin embargo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, dirigía el trabajo que Pablo, Shaul, estaba llevando a cabo. Y Pablo no era la persona que desobedecía, ¿sí? Ahora, en el tiempo indicado para comenzar a anunciar el evangelio a la provincia romana de Asia Menor, en su primer viaje misionero, Pablo fue dirigido por el Ruach HaKodesh y Dios mostró su poder, liberando, sanando y alcanzando multitud de gentiles, de efraimitas, ¿sí? Si Pablo no hubiera escuchado o hubiera escuchado la voz de Dios por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, pero no hubiera obedecido y no hubiera hecho caso y hubiera ido a predicar a Éfeso, queridos hermanos, no iba a tener ningún resultado. Nada, ningún resultado. Porque el Ruach HaKodesh es el que estaba haciendo la obra, ¿sí? Usando a un vaso que por 10 años se había limitado a estar aprendiendo, ¿sí? Hasta que Bernabé fue a buscarlo y lo trajo con él para iniciar la obra. Y esto fue cuando Bernabé vino a Chipre y subió a Antioquía, ¿sí? Y subió a la ciudad de Tarso, donde estaba Pablo. Ahora, Dios mostró su misericordia con Pablo, limpiándolo para que ya no fuera un vaso de deshonra, un perseguidor de la Quejilot, sino para que fuera un vaso de honra, un vaso que honrara a Dios mismo. Y tengo una pregunta para ti, querido hermano. ¿A quién estás honrando? ¿Estás honrando a Dios? ¿O a Yahweh Sebaot? ¿O a qué Dios estás honrando? Tal vez al Dios dinero, tal vez a la idolatría, tal vez no sé qué, a quién estés honrando, pero tú claramente lo sabes. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y estos adoradores es necesario que le adoren, ¿sí? Cuando Yahshua vino a la Samaritana, en Juan capítulo 4, Dios mismo visitó a los samaritanos, a la casa de Efraín, ya que Samaria es la capital del reino del norte. Dios mismo visitó a los samaritanos para anunciarles que la salvación había venido. La samaritana dijo: este pozo, porque estaban en un pozo de agua, nos los dio nuestro padre Abraham y aquí adoramos. Yahshua les dijo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, no viene de los españoles, no viene de los franceses, no viene de los italianos, no viene de los romanos ni de los griegos, viene exclusivamente de los judíos. Yahshua el Mesías nació
judío, creció judío y murió siendo judío. ¿Sí? Ahora, Pablo estando en Asia, no se refiere al lejano oriente como lo conocemos hoy en día. Se refiere a la provincia romana de Asia Menor, que es la actual Turquía. Intentaron Pablo, Silas y Timoteo ir a Bitinia, pero el Rúa, el Espíritu, no se lo permitió. Después de intentar ir hacia Europa, lo que hoy conocemos como Europa, Pablo procuraba ir al norte, a Bitinia, pero fue detenido una vez más por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Así que descendieron a Troas. Pablo no había tenido intenciones de ir a Troas. No era el deseo de Pablo ir a Troas. Era por lo menos la tercera opción para él. Pero el plan del Ruach HaKodesh para guiarlo se manifestó en Pablo, ¿sí? Hermosamente, claramente, maravillosamente, Pablo estaba sensible al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Estaba dispuesto a entregar su voluntad y sus planes para ser dirigido, para tener la dirección de parte del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pablo fue guiado por los obstáculos, por la guía del Ruach HaKodesh y por obstáculos. Y queridos hermanos, cuando se cerraban las puertas para anunciar el Evangelio, era dirigido hacia otro lugar por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Dios muestra la guianza que tú y yo debemos de tener, ¿sí? Por medio del Ruach HaKodesh. Ahora, Pablo había desarrollado sensibilidad, podía escuchar al Ruach HaKodesh, ¿sí? Podía ser dirigido por medio de visiones, ¿sí? ¿Por qué era esto posible? Perdón. Queridos hermanos, por la oración. Por la oración. Dios se manifiesta cuando aquellos que verdaderamente tienen emuná doblan sus rodillas y ponen sus vidas, sus almas en las manos del Eterno, Yahweh Tsebaot, en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Ahora, Hechos 16, versículo 9 y 10, ya casi terminamos. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En Troas Dios mostró clara la dirección a Pablo. En una visión, Pablo fue invitado a la región de Macedonia, hacia el oeste a través del mar Egeo. Esto movió a Pablo, a Silas y a Timoteo, ¿sí?, al continente de Asia, al continente de Europa. Este fue
el primer trabajo misionero en Europa. La sabiduría y la grandeza del plan de Yahweh, de Dios, estaba empezando a desarrollarse en la mente de Pablo. Él quería alcanzar unas cuantas ciudades en su región, pero Dios quería darle a Pablo un continente para ganar para Yahshua el Mesías. ¿Sí? Dios tiene planes mayores que tú. Si tú te sometes a Dios, Él abrirá puertas para que seas un vaso de honra, un vaso que ya no se avergüence, que ya no blasfeme el nombre de Dios y que ya no se burle de Yahshua el Mesías, así como lo hicieron cada uno de aquellos que lo llevaron al pretorio, los soldados romanos. Hoy en día muchos dicen, si yo hubiera estado allí, querido hermano, si tú hubieras estado allí, hubieras hecho lo mismo que estás haciendo hoy en día. ¿Qué estás haciendo hoy en día? Desobedeciendo. Dice Santiago claramente que la lengua es el miembro del cuerpo que es más difícil de domar. ¿Por qué? Porque con ella se alaba a Dios y con ella se maldice a los hombres que tienen la imagen de Dios. Si tú ya no tenías la imagen de Dios por estar en el mundo, en el paganismo, y Dios está poniendo su imagen en tu vida, querido hermano, querido amigo, Dios está trabajando en tu vida para que seas un hijo de honra, para que puedas dar honra a Dios. La visión que Pablo tuvo era de un varón macedonio que estaba de pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El hombre de Macedonia, que Pablo, Shaul, miró en su visión, le pedía ayuda a Pablo, ¿sí? Pablo entendió que tenía que llevar el evangelio a Macedonia, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación, la mejor ayuda que podemos dar a cualquiera es, queridos hermanos, anunciar la restauración de Israel y de todas las cosas que se están llevando a cabo el día de hoy. Cuando Pablo vio la visión y la contó a Silas y a Timoteo, inmediatamente zarparon, se fueron para cumplir el llamado que les había sido ordenado, ¿sí? Dios, Yahweh Tsebaot, todavía llama a la gente hoy en día, les da tareas, les da misiones y trabajos, algunos como intercesores, algunos como maestros, como evangelistas, y algunos otros, queridos hermanos, como parte del grupo de las alabanzas, como personas que están intercediendo en oración, en ayuno, por aquellos que están ministrando, ya sea alabanza, o ya sea que sean maestros, pastores o evangelistas. Ahora, no estoy hablando de aquellos pastores que enseñan que la ley no tiene que ser obedecida, que enseñan que la ley ya fue abolida.
no estoy hablando de estos pastores, ¿sí? Ya que estos cumplen con la ley de Deuteronomio 13, la cual llevó a Esteban a ser apedreado, y a Yeshua lo llevó, queridos hermanos, aunque mal interpretada, la ley llevó a Esteban y a Yeshua a la muerte, ¿sí? Aunque Yeshua se levantó de entre los muertos como primicia, Esteban, aunque mirando el cielo abierto, vio a Yahweh y a Yeshua, que es la misma persona, estos, queridos hermanos, muestran la paz, el gozo que había en ellos, ¿sí? ¿Por qué? Por la obediencia. En Hechos 16:8, Pablo cambió su viaje hacia Troas, ¿sí? Estando en Troas, en este versículo 8, significa que Lucas se unió al grupo de evangelistas, ¿sí? A Pablo, a Silas y a Timoteo se une Lucas en Troas. Tal vez incluso vino como médico personal de Pablo. Ahora vemos otra razón por la que les fue prohibido por el Ruach HaKodesh hablar la palabra de Asia. Vemos y encontramos otra razón por la que el Ruach no les permitió ir a Bitinia, ¿sí? Dios quería que Pablo, Silas y Timoteo fueran a Troas para que ahí encontraran a Lucas, ¿sí? A un doctor llamado Lucas, ¿sí? Debido a que Dios le dijo que no iría a predicar a Efeso, a Pablo Dios le intervino, lo detuvo 2 veces para que fuera a Troas a encontrar a Lucas, a Gilel, así se pronuncia Lucas en hebreo. Tenemos un evangelio gracias a la obediencia de Pablo, el evangelio de Lucas. Y tenemos, queridos hermanos, la narración del libro de los Hechos, que fue escrita por Lucas, un médico. Ahora, Dios mostró misericordia a Lucas. ¿Por qué? Por la obediencia. ¿De quién? De Pablo. Cuando hay alguien, algún obediente, que dice, yo voy a ir para allá, voy a ir a Chilpancingo, vamos a suponer, voy a ir a California, voy a ir a cualquier otra parte donde te encuentres, voy a ir a este lugar, y Dios te dice, no, vas a ir a tal lugar, y tú dices, no, yo voy a ir a tal lugar porque así quiero. Bueno, Dios no te va a usar, querido hermano. Dios te quiere llevar a donde vas a ser útil, a donde Dios va a manifestar su gloria y su poder, ¿sí? En este caso, Dios, Yahweh Tsebaot, llevó por medio del Ruach HaKodesh a Pablo a Troas para manifestar allí la gloria de Dios, a Yeshua, en poder, alcanzando a Lucas, ¿sí? A un hombre. Fue llevado a Troas para alcanzar a Lucas, un médico. ¿A quién te ha puesto Dios en tu mente?
en tu corazón para que le hables del evangelio. Perdón, se me cayó este aparato. Bueno, ahí está. Disculpen. ¿A quién te ha estado poniendo Dios? Tal vez a tu peor enemigo. Tal vez a alguien que ni conoces. Te lo ha estado poniendo Dios para mostrar la gloria, el poder por medio del Ruach HaKodesh. ¿Y qué has estado haciendo tú? Orando. ¿Has estado ayunando para poder ser guiado por el Ruach HaKodesh? Querido hermano, la obediencia, en la obediencia se manifiesta Dios. ¿Sí? Cuando tú eres un desobediente, no te sujetas a nadie y dices, hoy voy a hacer esto y para mañana ya cambiaste de opinión, querido hermano, no puede ser usado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios a los vasos que va a usar los limpia para que puedan ser usados como vasos para honra, ¿sí? Pero, como Pablo escribió a Timoteo, hay muchos vasos. Unos son para usos viles y otros son para usos de gloria, de honra. ¿Sí? ¿Qué vaso eres tú? Pablo decidió ser un vaso útil, teniendo obediencia al Ruach HaKodesh, ¿sí? Siendo un apóstol con mucho conocimiento, antes de conocer a Yahshua, antes de que se le manifestara camino a Damasco, tenía su mente llena de conocimiento, ¿sí? Posiblemente tú estés de la misma manera. Tengas mucho conocimiento, pero sin la dirección del Ruach HaKodesh, queridos hermanos, ningún hombre sobre la tierra puede tener fruto. Ningún hombre sobre la tierra puede tener fruto. ¿Qué fruto quieres presentar delante de Dios? ¿Un fruto que cause honra o un fruto que cause deshonra? Adán y Eva presentaron un fruto que causó deshonra. Sí, y por esta causa fueron desechados del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque les fue dicho, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él comas, morirás. ¿Y qué hicieron? Vino la serpiente, les dijo, no morirás, sino que serás como Dios, sabrás el bien y el mal. ¿Murió en ese momento? No murió, pero murió el hombre, Adán y Eva, ¿sí? Murieron. ¿Por qué? Por desobediencia. En nuestros días, queridos hermanos, todo aquel que no se sujete a la dirección del Ruach HaKodesh será engañado por la serpiente antigua, Satanás, que Dios lo reprenda. Dios busca, recuerda, adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. Pablo, Saulo de Tarso,
Silas y Timoteo, y ahora Lucas, los primeros tres fueron movidos para ir a encontrar a uno que sería salvo. Por la obediencia, presentaron a uno que empezó a caminar su carrera. Este era Lucas, un médico que se encontró en Troas. Cuando tú estás en oración, estás en ayuno, Dios muestra su misericordia y eres un vaso útil en la mano de Dios. Dios quiere hacer a todos los hombres nuevas criaturas. ¿Sí? Como lo dice Romanos 8, a todo aquel que venga la obediencia de la ley y haga todo lo que en la ley de Moisés está escrito, no habrá quien lo separe del amor de Dios. Ni persecución, ni hambre, ni desnudez. ¿Por qué? Porque la paz de Dios está guiando a aquellos que se someten a la Torá viviente manifestada a los hombres. Yahshua vive y todo aquel que es obediente a la Torá de Yahweh vivirá, tendrá vida por estar obedeciendo las instrucciones de vida. Queridos hermanos, con esto terminamos y vamos a estar orando. Pregúntate tú si estás siendo obediente, si estás siendo dirigido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, o si acaso no estás teniendo sensibilidad al Ruach HaKodesh. Querido hermano, es tiempo de que empieces a orar. Es tiempo de que empieces a doblar tus rodillas. Dios manifiesta su voluntad por medio de su palabra, usando vasos que son útiles para su obra, y posiblemente tú seas uno de esos vasos. Vamos a orar. Eterno Rey, te damos gracias, bendito Rey del universo, gracias por habernos dejado, Señor, tu Torá, Señor, las instrucciones de vida, Señor. Gracias, Señor, por haber, Señor, abierto nuestros oídos, Señor, para que escucháramos, bendito Rey, tu palabra, bendito Dios, tu Torá. Ayúdanos, bendito Dios, a permanecer, Señor, fieles, a estar, Señor, atentos a tu preciosa voz, bendito Rey, y apresurarnos, bendito Dios, a obedecerte. Grande y poderoso es tu nombre, bendito Rey, y tu poder es infinito, bendito Dios. Yahweh Tsebaot, en esta hora te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos has prestado y por la vida, Señor, que nos has manifestado a través de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, ser guiados por ti, Señor, en todo momento, Señor, en toda circunstancia, Señor. Obra poderosamente, bendito Rey. Obra, bendito Dios, en todos y cada uno, Señor, de aquellos que se están acercando a ti, bendito Dios. Fortaleciéndolos, Señor, animándolos, Señor, cada mañana, Señor, trayendo una alabanza, Señor, a su mente, un pasaje de tu escritura, bendito Rey, a su mente cada vez, Señor, que se levanten, Señor, para que, Señor bendito, puedan conocer que tú les amas, bendito Rey,
y puedan, Señor, estar dispuestos, Señor, a doblar sus rodillas, sabiendo que tú te acuerdas de cada uno de aquellos que les prestas vida, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por tu dirección, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, bendito Rey, y por cada uno, Señor, de aquellos que tú tocarás su mente y su corazón, Señor, para hacerlo una oveja tuya, bendito Rey. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Y el día domingo estaremos dando un estudio sobre Hechos 16 del versículo 11 y hasta el versículo 40. Y queridos hermanos, casi empieza el Shabbat, así que Shabbat Shalom a todos y cada uno de ustedes, y esperamos que todos estén con un corazón dispuesto a alabar al Eterno, que todos se estén gozando en la presencia del Eterno, y que ya todos aquellos que llevan más de 2 meses escuchándonos estén apartando el Shabbat ya para guardarlo. Si no es así, querido hermano, te podemos ayudar a orar para que Dios, si tienes un impedimento de trabajo, para que Dios te conceda, te provea ese día como descanso, para que puedas entrar al reposo del Señor, de Yeshua. Amén. Vamos a estar despidiéndonos. Sin antes, querido hermano, si necesitas oración, escríbenos para que podamos estar intercediendo, aunque ya lo estamos haciendo, para que podamos estar intercediendo por aquellos que tengan algún impedimento para guardar el Shabbat. Amén. Vamos a despedirnos con la bendición arónica de Números capítulo 6. Dice: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Shabbat Shalom, queridos hermanos, y el día domingo estaremos transmitiendo, si Dios nos presta la vida, el día domingo a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe y te guíe en este Shabbat. Shabbat Shalom.